Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila y Tomás Mancheño. Hoy hablaremos de Emilio Morenati, Premio Pulitzer 2021. Emilio nació en Zaragoza, pero se crió en Jerez. En plena pandemia capturó a ancianos a través de láminas de plástico, trabajadores de la morgue sacando cuerpos y a un paciente COVID tomando el sol en una cama de hospital cerca de la playa. El jurado de la institución ha calificado de conmovedoras las fotografías de Morenati durante los meses más duros de la pandemia. Aunque el premio fue concedido el año pasado, se le entregó el sábado pasado, 25 de junio del 2022, ya que la ceremonia tuvo que ser aplazada en su momento por las circunstancias de alerta sanitaria. El fotógrafo de la agencia estadounidense AP obtuvo el galardón al mejor reportaje fotográfico en los que están considerados como los premios más importantes del periodismo. El jurado de la institución calificaba como conmovedor el trabajo del fotoperiodista jerezano sobre la pandemia. ¿Qué nos puedes comentar, Tomás? Pues hay que tener en cuenta las circunstancias que se hicieron estas fotos. Cómo estábamos todos, que estábamos todos confinados, sin salir, no podíamos interactuar con los nuestros y realmente solo sabíamos de la pandemia por lo que se veía en los medios de comunicación, lo que se veía en la tele y demás. Y necesitábamos saber realmente lo que pasaba, porque muchas veces desde nuestra casa no teníamos visión a todo lo que había. Y Emilio Morenati cogió y se puso a acompañar a sanitarios para que iban a casas de ancianos que estaban solos, a enfermos que estaban en casa, gente que llamaba a urgencias, a las ambulancias y demás, y que necesitaban ayuda. También consiguió ir a urgencias de hospitales para saber cómo trabajaban, en qué circunstancias estaban, cómo atendían a esos enfermos de COVID. Y también consiguió que pasar a residencias de ancianos para saber cómo estaban llevando ellos, cómo los sacaban para que le dieran un poquito el aire. Eso es un trabajo muy duro, porque realmente es un trabajo muy duro, porque aparte de jugarse la salud, porque tener en cuenta que estábamos en una situación muy difícil, consiguió llevarnos o consiguió transmitirnos por las imágenes todo lo que estaba sucediendo. Y por mucho que nos contaran, no veíamos. Y hasta que no ves lo que está ocurriendo, no eres consciente de lo que está pasando, de cómo está la gente, cómo están los hospitales, cómo están las urgencias de los hospitales, porque ya no eran solo los hospitales con esas plantas que tenían cerradas solo para enfermos COVID, sino también las UCIs, donde estaban trabajando los enfermeros en unas situaciones muy complicadas, y él consiguió con su cámara llevarnos a todos esas imágenes, pero no fotografió todo con una simple, estos son los enfermeros, esto es los ancianos, esto es la gente que está en su casa que no se puede mover. Consiguió transmitirnos con las imágenes lo que estaba sucediendo. Nos hacía sentir cómo se sentían los enfermos, cómo lo que sentían los enfermeros al atender a los enfermos de COVID. No es un simple trabajo de documentalismo. Está muy bien hecho, tiene mucho sentimiento, lo ves y no te deja indiferente. No sé, es un trabajo que creo que se merece ese premio, porque nos transmite mucho, no es un simple reportaje y por eso se ha sido premiado. Es un fotógrafo con una larga trayectoria y aquí lo he demostrado. Dime, Fernando. Sí, quería justamente puntualizar una circunstancia de esta serie de fotografías ganadoras, y es la que Emilio Morinati, un fotógrafo corresponsal de guerra casi siempre, ha relatado con sus fotos los dramas que se dan en lugares lejanos, en lugares de guerra, lo que sucede en Gaza, en Afganistán, pero esta vez nos regala una colección de fotografías sobre un drama que lo vivimos todos los seres humanos en el planeta. Entonces, ese drama lo sentimos como nuestros, todos los que estuvimos confinados, todos los que tuvimos la desdicha de perder un familiar por el coronavirus. Y esta vez Morenati retrata la circunstancia de las personas adultas mayores en la ciudad de Barcelona,
por la cuestión de la pandemia y relata también nuestro drama, ¿no? El drama que nosotros vivimos hace unos 2 años, porque todos estuvimos confinados y todos pasamos un drama. Entonces nos sentimos mucho más identificados todos con estas fotos, más que en otras series que ha hecho Morenati. Pau. Sí, no, quería comentar también el tema bueno, más reafirmar lo que comentaba Tomás, ¿no? La pandemia nos pilló a todos, nos ha pillado a todos como algo nuevo. Aunque él tiene experiencia en lo que es en el tema de guerra, y se ha comparado mucho la pandemia con la guerra, ¿no? Y, y fue una época ahora ha pasado, es a posteriori hablar sobre ella, pero fue una época de mucho miedo y tiene mucho valor, toma más valor todavía, ¿no? Ese premio y esas fotografías, recordando lo desconocido, y él se metió dentro del foco para documentarlo, ¿no? ¿Qué os parece? Es curioso que como un fotógrafo de guerra, porque realmente es un fotógrafo de guerra, está en Afganistán y en varios sitios como Camboya, eh, se haya tenido que adaptar para fotografiar una catástrofe que realmente en casa, y cómo su experiencia le ha ayudado a fotografiar y hacernos sentir lo que sabíamos que estaba ocurriendo, pero no se veía, porque muchas veces, pues sí, sabes que está pasando algo, pero hasta que no lo ves, no te lo terminas de creer. Sabías que todo estaba muy mal, que estaban los hospitales llenos, la gente estaba muriendo, pero hasta que no ves los cuerpos salir, ves las urgencias llenas y cómo lo fotografía él, no te deja indiferente, tú lo ves y te afecta. No es una simple imagen, siempre te da algo No, más. Dime, correcto. Pau. Hubo mucha controversia al principio con ciertas fotografías. No llego a recordar si alguna hacer fotografías en periódicos, como tú comentas, con personas ya fallecidas, el tema de los sanitarios y demás. Entonces, fue algo digno de premio. Aparte Dime, de Fernando. eso, yo quisiera subrayar los aspectos técnicos de sus fotografías, ¿no? Y la connotación que esto da. El uso de la penumbra, el uso de los colores apagados, de los colores tierra, en los ambientes interiores de los hospitales, de las casas de sanidad, de los ancianatos y de las casas particulares en los que retrata Morenati la tragedia del COVID, fue algo magistralmente logrado. Yo creo que esa melancolía que dan estos tonos grises y tonos tierra, y las luces usadas con mucho cuidado, la penumbra, el aprovechamiento de la luz, es simplemente lo que terminó de bordar esta serie de fotografías. ¿Ustedes qué piensan de este trabajo técnico que hizo Morenati? Es donde se ve donde hay un buen fotógrafo. Se olvida de la técnica se aprende, lo iba a decir al revés, se aprende de la técnica mucho para poder usarla sin pensar. Consigue toda esa atmósfera usando su técnica muy bien, porque es una técnica muy bien usada. Como dices tú, los colores, unos tonos fríos, unos tonos tierra, son imágenes tristes, y que llegan a tocar un poco los sentimientos, pero porque está muy bien usado tanto la luz como los tonos. No están hechas, no son fotografías hechas al tuntún, dándole el automático de la cámara y que salga lo que salga. No, no, están hechas con mucha cabeza y muy de forma, imagino que trabajaría de forma rápida para conseguir las fotos que quería, pero sabiendo lo que quería hacer y cómo hacerlo. No es usar la cámara por usarla. Es un trabajo excelente, pero porque sabe usar, hace muy bien su trabajo y, lo dicho, es un gran fotógrafo y se nota en cosas como esta, que no necesita una postproducción muy grande para conseguir grandes fotos. Exactamente, Tomás. Correcto, aplicó un poquito el tema de la experiencia en guerra, ¿no? Porque era más o menos las mismas situaciones, ¿no? Claro, si nosotros nos fijamos en el trabajo que está haciendo este momento
Morenati en la guerra de Ucrania, de la que está haciendo cobertura actualmente, se puede ver una serie con dominancia de igual colores, pero más de altos contrastes, ¿verdad? Usa los altos contrastes porque son fotos casi exclusivamente en exteriores. En cambio, en esta serie, que es hecha en Barcelona, de la que estamos hablando, que es la que le dio el Pulitzer, es una serie conseguida en espacios interiores con unas atmósferas de bruma, no sé, ligeramente brumosa, que lo hacen de ensueño las fotografías, ligeramente frías, lúgubres hasta cierta forma, pero como que tienen un rayito de calidez. Si te fijas, Es una serie que no nos podemos perder. si te fijas con respecto a la de Ucrania, en cuanto a edición, tonos y contrastes se parecen mucho a las fotos. Son, O sea, son exactamente iguales. pero no son iguales como dice Fernando, se diferencian, por así decirlo, unas con las otras, se diferencian algo, pero son muy parecidas. Y en ambas fotos quiere fotografiar lo mismo, desgracias. Y para transmitir lo que vemos en la foto, utiliza tonos y ediciones pues muy parecidas entre las dos. Siempre quiere que el espectador tenga una... Ay, creo que se la palabra. Tengo una sensación de agobio, de pasarlo mal, de conocer, de saber que no estás viendo algo bonito, nada agradable. Sí, justamente, y yo he detectado eso, pero lo que le diferencia en ciertos tonos que usa Morenati en la serie de la pandemia, yo noto que existen ligeros tonos verdes y ligeros tonos dorados, amarillos, que nos dan un poquito la idea, como lo muestran las escenas, ¿no? Las escenas nos dan la idea de esperanza, de gente también saliendo del hospital, despedidas por las enfermeras y los médicos y regresando a sus hogares, gente que se está curando, el reencuentro de dos ancianos que se abrazan a través de un plástico, nos da la idea de que hay esperanza. Los Correcto. tonos tan radicalmente fríos de las fotos que hacen en la cobertura de la guerra actual de Ucrania nos dan una idea de que no hay esperanza. Son más altos contrastes y más fríos. No sé, Pau. Sí, al respecto de la fotografía que comentas, de que es de la serie premiada, ¿no? Que son 12 fotografías. Para él, la fotografía que más le conmueve es esa, la que comentas de los dos ancianos abrazándose y dándose un beso a través de un plástico. Se quedó emocionado y comenta que incluso lloró en el momento de hacer la fotografía y luego a la hora de procesarla. Agustina y Pascual es el nombre de los ancianos que se abrazan a través de una lámina plástica. Es una foto que dio la vuelta al mundo y puso al COVID en todas las revistas de fotografía del mundo. Es una belleza de foto. Bueno, aparte del Pulitzer, Emilio también tiene alguna serie de premios, ¿no? ¿Los conocéis? Sí, creo que tiene un WordPress Photo por lo menos tiene un WordPress Photo, creo que de 2009 o 2010, me suena. También fue, creo, galardonado como mejor periodista, fotoperiodista en Estados Unidos, no sé qué año, puede ser 2009, y algún premio más. Ten en cuenta que tiene una larga trayectoria desde que empezó. Fernando, ¿tú sabes, nos puedes contar algo de la trayectoria de Morirati? Un Sí. poco de la trayectoria de Emilio Morenati, la vida de él. Nace en Zaragoza en 1969. Se crió en Jerez de la Frontera porque su padre era policía y estuvo circunstancialmente por cuestiones de trabajo en Zaragoza cuando nace. Empieza haciendo fotos en un diario local de Jerez y se da a conocer en la Expo 92 de Sevilla con 23 años, donde ya comienza a despuntar con sus retratos y se hace conocido por un retrato que le hace a Lady D. Durante la crisis armada de la isla de Perejil, Morenati se va a hacer una cobertura, pero por su propia cuenta y riesgo. Agarra una barca hinchable
y dicen que con más arrojo que calidad técnica se lanza a cubrir el conflicto armado que sucedió, ¿no? En el año Sí, 2002, ¿puede ser? no me acuerdo, yo era muy joven para Perejil. eso. Sí puede ser, pero fue eso realmente, fue coger una barca hinchable y decir, voy para allá a fotografiarlo y así lo hizo. Es en esas fotos ten en cuenta que realmente lo que le contaba era más, pesaba más la imagen y lo que estaba fotografiando que la calidad de imagen, así que ahí llamó la atención por lo que fotografió. Era el único, ten en cuenta que coger una barca hinchable y tirarse para Isla Perejil, o lo eres muy joven y no lo piensas, Un poco o... loco, ¿no? Totalmente de Sí, acuerdo. Fue sí, en el sí, año sí. 2002. 2002. Entonces, es ahí cuando la agencia France Press, la agencia Associated Press se fija en él y lo lleva a sus filas. De ahí ahora él es fotógrafo documentalista de la agencia AP y actualmente dirige el departamento de fotografía de España y Portugal de la misma agencia. Tiene 30 años de trayectoria como fotodocumentalista. Hizo un máster en fotoperiodismo y fotografía documental en la Universidad de Arte de Londres. Se especializó en fotodocumentalismo en zonas de conflicto. Ha cubierto conflictos armados principalmente en Oriente Medio, Afganistán, Pakistán, el norte de África, donde le ha pasado más de una desgracia, ¿no? Primero, él fue secuestrado en Gaza, cubriendo algún asunto de estos. Joder. El octubre de 2006 fue secuestrado por grupos armados en la Franja de Gaza y permaneció cautivo durante 15 días, lo cual casi conlleva un problema ya de países entre Palestina y España. Tuvo que moverse el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, para lograr la La liberación liberación. de Morenati, así fue. Y Ujú. luego, el 12 de agosto de 2009, sufrió un atentado mientras viajaba con fuerzas militares estadounidenses en la ciudad de Kandahar, en Afganistán. Además, Dice que en él ese en... atentado, que no tenía que haber ido Dale, dale. tampoco, en ese, Correcto, Exacto, fue ¿verdad? una dicen que no casualidad, tenía que haber sí. ido. Ahí sufrió un atentado en el carro militar en el que se movía y pierde su extremidad, se le apuntó el pie izquierdo. En ese Sí, mismo año obtuvo el premio Fotopress y fue finalista del Pulitzer por la cobertura de la guerra de Afganistán. Ha sido nombrado el mejor periodista del año, fotoperiodista del año en América, 2 ocasiones, en 2009 por Pictures of the Year International y 2010 por la National Press Photographers Association de Estados Unidos. ¿Quién más puede hablar algo de las desgracias que le pasaron a Morenati? Actualmente pues se yo, encuentra realizando fotocoberturas de las horribles guerras de Ucrania, haciendo énfasis en los adultos y niños que han tenido que enfrentar la tragedia de perder una extremidad, tragedia que la comparte de una forma muy directa e íntima. Esas fotos son impresionantes. Me decías, Correcto, Tomás. hay una noticia que él comenta en una entrevista que le hicieron que decía que daría el Pulitzer y quemaría mi archivo por volver a ser bípedo. Es increíble, ¿no? sí. Y en lo Sí, que hablaba justamente sí, sí, es justo de lo que es estábamos hablando, ¿no? Y es duro esa declaración, ¿no? Porque fíjate qué trayectoria tiene, una persona muy galardonada, con una experiencia de vida impresionante y fíjate, daría el premio daría más todos importante sus logros. y quemaría incluso su archivo, porque su archivo tiene que ser impresionante, Sí, seguro que lo eh, es. por volver a ser bípedo. O sea, y ojo, que no se le nota, que lo comenta muchísima gente, incluso cuando le han hecho entrevistas, que hace un esfuerzo, no me sale la palabra ahora como siempre, eh, sobre por encima de sus posibilidades para que no se note esa falta, ¿no? Sí, Claro. la verdad que sí, son fotógrafos casi de hechos de otra pasta. Le tiene un atentado, le cae, se le tienen que amputar un pie y aún así sigue yendo a guerras y sigue fotografiando muy bien.
Sí, porque Es, podría perfectamente sí, cambiar de registro, ¿no? Y seguiría siendo igual de bueno. sí, Pero, más con su fama, que llega un claro, momento que voy a decir, yo con lo que tengo ya, con lo que soy, yo ya no me muevo, yo me quedo aquí dirigiendo y no me voy a ningún lado. Y en cambio soy de correcto, Ucrania. correcto, simplemente dando conferencias puede ser su medio de vida. Pero él dice Pero que lo no que quiere. comentas, Él dice que no quiere dejar la fotografía. Yo lo que es normal. Llega un momento que es tu vida, mm, no te voy a decir que no sepa hacer otra cosa, pero el instinto le tiene que decir, vete, vete a la guerra, tienes que fotografiarlo, tienes que decir lo que está pasando. Y es lo que le hace moverse. Estamos de acuerdo que estaría más cómodo en su casa dirigiendo AP, diciendo tú vete allí, tú vete allí, tú vete a la guerra. Pero él prefiere irse, pese a no tener pie. Yo creo que con, habla muy bien de él. con lo que yo me pregunto, ¿vosotros os cambiaríais por Emilio Morenati? A mí siempre me ha Con pie o sin fascinado esta pie, cuestión de la fotocorresponsalía de guerra, pero ya a mí también. leyendo lo que le ha sucedido a él, uno se pone a pensar dos veces, ¿no? Debe ser una tragedia y la fuerza con la que él se recuperó de esto es algo sobrecogedor. Sí, porque Yo creo que hablamos ese mucho de tipo, Tomás, lo... ¿te dime, dime. Sí, lanzas sí, o no te Tomás. lanzas? Adelante, Quiero Tomás. decir, yo creo que es el tipo de fotografía que desde fuera se ve muy bonito, muy guay, diciendo, joder, yo viajando por ahí, fotografiando a gente, fotografiando en sitios donde hay conflicto, a la gente sufriendo, el conflicto en sí, muy bonito desde fuera, pero luego estás dentro, te das cuenta que te pueden matar, el viaje es horrible, estás allí en una situación muy mala, a saber, aparte de la guerra, ten en cuenta que cuando no estés cerca del conflicto, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que vestirte, tienes que buscarte la vida para mandar las fotos, porque son fotos de noticias. Esas fotos tienes que enviarlas rápido. Son fotos que caducan muy rápido. En cuanto las tengas una semana, han caducado. Esas fotos no las quieren las agencias. Unas horas, en cuanto pasen unas horas, en cuanto un compañero tuyo que estaba al lado junto, porque encima allí en Ucrania los llevaban quitando los que iban por libre, porque he seguido un poquito el tema, iban todos como en excursión, prácticamente a los mismos sitios. Entonces, en el momento que nos mandaban la fotografía corriendo, llegabas tarde, como tú comentas. Es que hay que entender eso que los llevaban todos juntos porque es una zona de guerra. Ten en cuenta que los que iban cada uno por su zona podrían ir a sitios de los que no vuelven. Eso Tendrían que, justamente lo comenta los Morenati, claro, que estaba con los conducen a gente, sitios que amigos pueden que estar. murieron. Es que quedaron despedazados junto a él cuando recibió una explosión en Gaza, antes de que sea secuestrado. Recibió una explosión muy cercana y vio a muchos colegas fotógrafos y a mucha gente. Estaba despedazado cuando se disipó la nube de polvo que le dejó sordo por un momento, y el momento de que ya se recuperó vio que la gente que estaba junto a él estaba en pedazos. Entonces, como dicen ustedes, tienen razón, la imagen del fotógrafo corresponsal de guerra es muy romántica, salen muchas películas, de muchos libros, pero es cosa seria. No, yo no me atrevería, creo. Es una imagen muy idílica la que tenemos. Es como los que van a África o a hacer viajes raros, a países muy exóticos, donde ves sitios increíbles, conoces gente mm, que lo está pasando mal porque vas al final, todos los sitios exóticos son gente más pobre que tú. Parece que vas allí como el rey del mambo, parece que vas con tu cámara a fotografiar algo que nadie ha visto y realmente no es así como te lo pintan. Vas a sitios que lo están pasando mal, vas a sitios muy peligrosos, vas a sitios donde te pueden matar o lo mínimo o lo mejor que te puedas hacer es robarte porque el secuestro es, O una enfermedad tropical te puede acabar también. claro, claro. Ten en cuenta que cuando vas para allá tendrás que ir muy vacunado de todo. Fiebre amarilla, tifus y enfermedades Es de este bastante tipo. complicado, sí, es Sí, bastante sí. complicado. Bueno, siguiendo con esto, este año recibe el premio Pulitzer de fotografía destacada, que consiguió el año anterior por sus fotos de ancianos y personas sin techo en Barcelona durante lo peor de la pandemia del COVID-19. Su foto del beso y abrazo entre Agustina y Pascual, dos ancianos en un hospital de Barcelona, dio la vuelta al mundo, evidenciando la terrible realidad del aislamiento, la carencia de afecto hacia las personas adultas mayores durante el confinamiento. Morenati se confiesa orgulloso
de que tras haber sufrido no pocas restricciones para poder hacer sus fotografías de esta serie, se mostraron sus imágenes en el mismísimo homenaje de Estado a las víctimas del COVID-19. Él tiene una venganza personal con todos los problemas que tuvo, las limitaciones que tuvo para poder realizar esta serie de fotos, y él se reivindica después cediendo las fotos para el homenaje oficial de Estado a las víctimas. Es que Como no, curiosidad y a mala leche, bueno, os iba a decir, si quieres decir, Pau, también hay que decir que fue muy criticado por otras fotos de la pandemia. Cuando se empezó a abrir un poquito más todo, la gente salía, iba a la playa y claro, él fue a fotografiarlo, pero él fotografió con un 70-200. ¿Qué pasa que al fotografiar con un tele? Que aplana los planos. Tú cuando fotografías a mucha gente en cola, si vas un 70-200 parece que está lleno. Pues bien, la gente realmente no estaba tan lleno. Pues se fue muy criticado por eso. Antes de que le dieran el publishing, decían que era un mal fotógrafo sin saber quién había hecho esa foto. Porque decían que había hecho esa foto mala leche. Para sí, decir, sí, fue. sí, la Lo verdad es que justificaban que. lo recuerdo como si fuera hoy mismo, ¿no? Es que esa época también era criticar por criticar, o sea, pero ya no solo con la fotografía de Emilio, era cualquier medida que tomaba el gobierno, enseguida se criticaba. Si no lo Pero hacían, porque lo Ojo, hacían. Pau, Y si lo ojo hacían, porque que no lo hacían. no fue la primera vez que fue criticado por ese mismo asunto. ya, pero Hubo a mí lo más. manifestaciones, cuando hubo las manifestaciones, ahí sí se debe acordar usted el año, cuando hubo ¿Qué me- manifestaciones independentistas en varias No, partes no, de bueno. España. Es que han habido varias Ahí épocas, él, entonces no sé si Pero fueron eso, claro, las primeras del 2012 o las últimas que fueron en debe el haber sido, 17. sería ahí del él utilizó 2017. para registrar las manifestaciones, usó un 70-200, el cual obviamente apiló los planos y se veía una muchedumbre más que impresionante, y había gente que decía que no había tanta gente, pero el efecto de aplanamiento del teleobjetivo es el que le daba esa impresión, y por tanto lo calificaban justamente de una mala foto de fotoreportería, fotocorresponsalía, ya que estaba, no sé, Sí, estaba tergiversando la realidad, lo cual ya ya. técnicamente hablando, yo no creo que sea tal. Pues no sé qué opinen ustedes. Es, A ver, él mismo lo explicó, Fernando. Cuando le preguntaron por qué hizo esas fotos con un teleobjetivo, un 70-200, la respuesta no fue lo más simple y es que la mejor respuesta que se puede dar. Es que estaba lejos y no podía fotografiar de otra forma que no fuera con un teleobjetivo. es lógico. ¿Por qué lo usaste? Porque si no, no nos fotografiar. Es que si Es. haces esa misma fotografía con un 24-70, hablando así en lenguaje vulgar, va a quedar una porquería de fotografía. Es que no va a Ya no es tener eso, nada que es. ver. Claro, pero porque fotografía pero tendría que estar más cerca. Es que no hizo esa foto con un Correcto, 24-70, un correcto, 24 porque estaba lejos. correcto. Ni Al más. estar Claro, lejos, si estaba a 2 cuadras, tenía que usar el telefoto de ley. Entonces, Sí. ahí se justifica el uso del 70-200, porque si no, hubiera salido un montón de entorno y una pequeña parte de la manifestación. Entonces, no tenía sentido ese tipo de... Bueno, políticamente se puede hacer todo y se ha visto muchas cosas cómo se han manejado, ¿no? En todo caso, la fotografía es impactante. Él siempre ha estado en la controversia. Tiene una Ten frase que dice: vivimos de una sociedad aséptica que no quiere ver ciertas cosas. Cuando él fue criticado por realizar fotos tan crudas como la de los fallecidos en los sanatorios y hospitales de Barcelona, que están literalmente emplasticados, ¿no? Plastificados con film plástico, hechos como unas momias. Son fotografías realmente fuertes y duras. Y él sí, entonces dice esta frase: vivimos en una sociedad aséptica que no quiere ver ciertas cosas. pero eran La sí, parece que fotografías nos de la pura duele. realidad. verdad. Eran Nos fotografías duele de la la realidad. realidad. Sí, Correcto, parece que estamos no queremos ver la diciendo. realidad. Queremos ver todo, queremos saberlo y verlo, pero sin que nos duela. Y la realidad duele, ¿no? Es bonita. Exactamente. Ahora nosotros vivimos rodeados de una generación de cristal, lo llaman. De gente Sí, Sí, que prefiere ver cosas lindas
y no ver lo que realmente está sucediendo en el También te mundo, digo que fue ¿no? un gran privilegiado Sí. porque muchísima gente solicitó hacer ese tipo de fotografía y no dejaron, ¿eh? O sea, era siempre una negativa, tanto en centros de salud como en hospitales, como en agencias, eh, ¿cómo se llaman? Asilos, ¿no? O como se llame, Me centros de consta que mayores. para todos los que hicieron fotos tuvieron que insistir un montón. Tuvieron que pedirlo muchas veces porque eran todo negativas. No solo a él, a más fotógrafos de más agencias, Europa Press, de periódicos, todos tenían la negativa. Hasta que alguna vez suelen las fotos y te dicen que sí. Es insistir, insistir, insistir hasta que te den el permiso de hacerlo. Y si no insistes, pues no fotografías y no consigues hacer trabajos así. Ten en cuenta que no solo por los médicos, porque normalmente los médicos sí querían que fotografiasen trabajando, que estuvieran allí para que la gente viera lo que pasaba, pero muchas veces por los medios Son políticos los políticos los que no prefieren, querían, no querían que se efectivamente, evidencie cómo estaba avanzando todo. Aquí sucedió lo mismo. efectivamente, No quería que se vieran las carencias. sí, Las sobre todo Exactamente. eso, muchísimas carencias, Falta de las muchísimas espacios, carencias falta que de hubieron, médicos, sí. falta de sanitarios. porque no es lo mismo que los sanitarios te digan que están trabajando con malos medios a que llegue Morenati o otro periodista te lo fotografíe y te lo ponga en la portada de un periódico. O te lo ponga en internet y lo veas. Que está trabajando con medios y con EPIs defectuosos o muy malos para ese tipo de epidemia. Lo que De es hecho, lo que tiene información. segurísimo que fotografiaría todo eso y no pudo trascender seguro porque firmaría algún contrato o algo. No estoy Más que seguro, eso seguro, creo no sé. yo. Es que él Yo trabaja creo que para no, la ¿eh? agencia, para la AP. Entonces, yo creo que en las cláusulas debe estar ese tipo de cosas. Por lo que tengo entendido, yo creo que no. Es decir, ellos pueden entrar y fotografiar lo que quieran más o menos. Tienen que tener cuidado de no fotografiar si fotografían a alguien fallecido o que está, por así decirlo, en una situación un poco penosa, quizás no fotografiar la cara para que no se Sí, por el tema humille, por personal, así decirlo. correcto, sí, sí. Efectivamente, para que no se le humille o para que se vea que le está pasando mal a un familiar que vea, porque poner en un periódico a mi padre Correcto, que se está muriendo. Pero sí ver el correcto. cuerpo de alguien que está mal sin saber, sin poner la cara, pero para saber al menos cómo están trabajando en urgencias. En este caso también puede ser la morgue o gente que iba visitando ancianos. Esas son No circunstancias más personificar, de pero verlo ética cómo lo hacían. profesional que de Sí, contratos, sí. ¿verdad? Sí, en estos temas tienes que tener mucho cuidado. Cómo fotografías y a quién Y un fotografías. fotógrafo Sobre todo para como no. Morenati, que hace guerras, que hace justamente fotografías que pueden resultar tan políticamente decidoras y, y que pueden hacer concientizar a mucha gente, deben mantener una ética profesional enorme. Sí, ten en cuenta que hace fotos, muchas fotos que gente. Son fotos que la gente no quiere ver o no quiere saber lo que pasa porque les duele. Al final son fotos que las ves y te ponen mal cuerpo, te hacen pensar, te dejan con esa cosilla de decir yo estoy aquí tranquilamente en mi casa mientras que hay gente en un país que está muriendo. Y eso, nos guste o no, a la inmensa mayoría no nos apetece sentirlo. Exactamente, Tomás. Pues ese es el valor que tiene la fotografía testimonial el fotoperiodismo, la fotocorresponsalía, especialmente en la cámara, en el lente de un grande como Emilio Morenati, que lo cambia todo, que puede llegar a poner en evidencia una guerra y concientizar al mundo. Pues nada, chicos, vamos llegando al final del tiempo. ¿Queréis comentar algunas últimas cosillas sobre Emilio? Nada, que es un gran fotógrafo, hace un trabajo excelente informando de lo que no queremos ver muchas veces. Bueno, sí lo queremos ver, pero no que somos conscientes de lo que realmente es. Y necesitamos a fotógrafos así que nos enseñen lo que es el mundo, lo que pasa en el mundo. Y si es con la calidad que hace Morenati y cómo nos consigue transmitir lo que él ve, encantados. Que nos digan la verdad así. Fernando. Nada, Pau, yo simplemente subrayar lo que ya había dicho antes, que Morenati, un experto en retratar las guerras, en esta ocasión retrató la guerra que todos lo vivimos hace 2 años
y eso nos conecta mucho más con el trabajo de esta ocasión del gran Emilio Morenati. Para mí, Emilio, lo puedo resumir en que es una ventana al mundo. Como ha comentado Tomás, es lo que no queremos ver o lo que no puedes ver, ¿no? Al salir a la calle. Él te enseña lo que hay ahí fuera. Y con esto de la pandemia, pues eso nos enseñó lo que había ahí realmente. Pues nada, chicos, hasta aquí la charla del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y echamos de menos a Javi, a Pablo y a Joan. Esperamos que os haya gustado. La semana que viene volveremos a tener un nuevo boletín de Mucho Más que Fotos Noticias. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse Mucho Más que Fotos y también en nuestras redes sociales Instagram, Telegram y Facebook. Un saludo y hasta luego. Nos vamos en 3, 2, 1. Chao. Adiós.